Hola a todos, mi nombre es Cristian y esto es Pequeño Tesla. Bienvenidos. Hoy hablaremos de toma de medida de tensión y corriente en un circuito en serie. El circuito en serie ya debemos tenerlo dominado según los videos que vimos y los ejercicios que dejamos anteriormente. En las descripciones de los videos hay emuladores, hay ejercicios emulados también y cómo se mide la resistencia. Lo que vamos a hacer hoy es conectar varias resistencias. En este caso tengo dos en nuestro protoboard gigante conectadas en serie. Vamos a alimentarlas con 9 voltios conectando uno de los cables de alimentación en un extremo y el otro lo vamos a conectar en el otro extremo. Como pueden ver, por acá entra el positivo y por acá el negativo. En este caso el orden no importará mucho. Una vez los tengamos conectados de esta manera, pasaremos a tomar tensión con los cables de nuestro multímetro. Para tomar la tensión en una de las resistencias, pondremos un cable en una pata y el otro en la otra pata. De esta manera podremos medir la tensión en esta resistencia calibrando el multímetro, como veremos más adelante. Y para la otra resistencia haremos lo mismo, un cable en una pata y la otra en la otra. Lo explico en este momento porque tal vez se haga un poco más difícil de ver cuando lo estemos haciendo. Para la toma de corrientes, simplemente podemos unir con nuestro multímetro las dos patitas como si el multímetro fuera una resistencia más y estuviera en serie. Si ustedes lo notan, esta pata no está en la misma línea que esta, están por aparte, pero al unirlas con el amperímetro lograremos tomar la medida de corriente. Esto lo vamos a ver más adelante, lo explico en la protoboard gigante para que sea fácil de entender. Entonces, después de lo que acabamos de explicar en nuestra protoboard gigante, lo que voy a hacer es tomar una resistencia de estas azul, gris, rojo, es decir 6800 ohmios. La voy a poner acá y todavía no la voy a energizar. Hay algo que ustedes ya saben y es medir resistencias. Para medir la resistencia no conectamos la resistencia a ninguna fuente. Calibramos nuestro multímetro para poder medirla. Como es de 6800, lo pongo en la escala de 20000. La medimos colocando una puntica de nuestro multímetro en una pata y la otra en el otro y tenemos la medida 6790 o 6.79 kiloohmios. Esto es para medir resistencia. Para medir tensión, la única diferencia que va a haber es que va a haber una tensión en el circuito. Conectamos nuestra fuente de 9 voltios a la resistencia. En este caso le recomiendo que sea mínimo generalmente recomiendan que sea de 220 ohmios, pero esas se recalientan si son muy pequeñas. Yo recomiendo que sea mínimo de 500. Vamos a energizar. Lo único que hice fue colocar la fuente, como están viendo en el diagrama esquemático en pantalla, conectada a la resistencia. En este momento ya no podemos medir resistencia. Nuestro multímetro no va a medir nada porque ya hay una corriente y una tensión recorriendo la resistencia. Lo primero que vamos a aprender es a medir tensión. Recuerden que estamos trabajando con corriente continua, así que buscamos el símbolo de continuidad, que es la línea. Voy a 20 voltios porque estamos trabajando con una batería de 9 voltios aproximadamente, aunque esta está descargada. Ya vamos a ver cuánto es la medida y la medimos igual que si midiéramos resistencia. Voy a poner una punta acá y la otra acá, solo que estamos midiendo tensión. La tensión en cada resistencia o la tensión total se mide igual que como medimos las resistencias, pero en este caso ya con una tensión y una corriente recorriendo el circuito. Es lo mismo, solo que de esta manera. Nos dice que nuestra tensión es 7.32. Esa debe ser la tensión total que está llegando al circuito, ya que uno de los bornes de la pila llega a una de las patas y el otro llega a la otra pata. ¿Qué pasa entonces si colocamos otra resistencia? Vamos a colocar una de 220 por acá en serie. Recuerden que en serie quiere decir que la corriente primero recorrerá una resistencia para luego pasar por otra y por otra y por otra, dependiendo el número de cargas. En este caso la carga es una resistencia que pongamos. Energizo el circuito nuevamente. Si quiero medir la tensión total de entrada,
voy a colocar una punta del multímetro en una esquina y la otra en el otro, como están viendo en el diagrama esquemático en pantalla. Tenemos la misma medida de tensión, o sea, una tensión total. Quiere decir que le están entrando 7.33 voltios al circuito. Y si quiero saber la tensión en R1 en esta resistencia, simplemente mido la tensión en esta patita y en esta patita. Tomo en cuenta solamente esa resistencia, 7.09. Y en la otra resistencia habrá 0.22. Si ustedes lo notan bien, según la ley de Ohm que ya vimos, una de las tensiones se va a quedar acá y otra acá, pero la suma de las dos tensiones va a ser igual a la tensión total, lo que quiere decir que 7.09 más 0.22 es igual a 7.31. Medimos la tensión total y tenemos 7.31. Esto se cumple para 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas las resistencias que quieran. Pongamos una más. Y si ustedes se pueden dar cuenta en los diagramas esquemáticos, estamos colocando el pictórico y el esquemático en pantalla, ustedes se pueden dar cuenta que el voltímetro se conecta en paralelo con cada una de las resistencias en el caso de que se mida cada resistencia, o en paralelo con la fuente en caso de medir la tensión total. Vuelvo a energizar el circuito, espero que ustedes lo puedan realizar en casa para que puedan vivir la experiencia por completo. Energizo el circuito, vuelvo a medir la tensión de entrada, que sería acá y acá en las esquinas, y tenemos 7.35. Quiere decir que en la tensión de la resistencia 1, la 2 y la 3 sumadas nos tiene que dar ese valor, 7.34. Ok, varió un poco. Medimos cuánto quedó en la primera, 6.22. Medimos cuánto quedó en la segunda, 0.19. Y medimos cuánto quedó en la tercera, 0.90. La suma de estos tres valores es aproximado al de la tensión total. Debería dar igual, pero como ya les había explicado, estos multímetros económicos no son muy precisos. Esta es la forma de medir tensión en un circuito en serie con corriente continua. Con corriente alterna sería lo mismo, pero tendríamos que variar la perilla de nuestro multímetro y no la estamos trabajando por ahora. No les recomiendo que la trabajen por ahora. Ahora pasemos a mirar el tema de la corriente. Para medir tensión colocamos nuestro multímetro en la función de voltímetro en paralelo con cada una de las resistencias para saber el valor en cada resistencia de tensión, o el valor total colocándolo en paralelo con la fuente. Pero para medir una corriente necesitamos conectar nuestro multímetro en amperímetro. En este caso voy a utilizar la medida de 20 miliamperios, pero ustedes lo van a variar y se van a ir familiarizando con estas medidas a medida que aprendamos a hacer los cálculos, colocándolo en serie como si fuera una resistencia más. Es decir, tenemos acá R1, R2, R3, R4. Para medir la corriente total tendría que colocar nuestro multímetro como si fuera un R5, es decir, una de las patitas va a ir conectada a esta nodo de la patita de R4 y la otra tendría que ir conectada al multímetro como si hubiese puesto una resistencia aquí, pero no una resistencia necesariamente, sino como si el multímetro fuera esa resistencia. Vamos a verlo con otro ejemplo. Tengo acá 0.18 de corriente. Supongamos que quiero medir la corriente que recorre el circuito al aplicar esta tensión en R1, R2, R3 y que este R4 no existe. Simplemente lo que voy a hacer es reemplazarlo, es decir, donde va esta patita de R4 va a ir conectada la patita de nuestro multímetro, y donde iba la otra patita, que era donde se ponía la fuente, voy a poner la fuente para poder medir.
Si ustedes ven el diagrama esquemático en pantalla, se pueden dar cuenta que el amperímetro para medir corriente se conecta como si fuera una carga más. Es decir, la corriente va a tener que pasar por el multímetro para que él nos pueda arrojar el valor de la corriente. Esta es la forma en que se miden corrientes en un circuito resistivo en serie y en general. Pero cuando miremos paralelo y mixto, vamos a volver a tomar estas medidas. Supongamos que queremos saber el valor de la corriente entre R2 y R3. La forma correcta de conectarlo será conectando nuestro amperímetro entre R2 y R3, lo que quiere decir que esta conexión entre R2 y R3, este nodo, en ese nodo tiene que ir el amperímetro. Retiramos esta patita, la voy a poner así y voy a poner esta otra así. Se supone que ellas están conectadas de esta manera, pero ahora entre estas dos ya no va a haber conexión, sino que entre las dos tiene que ir conectado nuestro amperímetro. Obviamente hay que energizar el circuito como lo están viendo en el diagrama esquemático, y el amperímetro se conectará uno en esta patita y el otro se conectará en la otra para que nuestro amperímetro haga de carga entre esas dos, y sabemos que entre esas dos hay una corriente de 0.91. Como es un circuito en serie, la corriente será igual en todas las resistencias. Ya al hablar de un circuito paralelo, las cosas cambian. Si la quiero medir entre R1 y R2, volvemos a hacer el mismo ejercicio. Esta conexión que tenemos aquí en el protoboard es como si estas patitas estuvieran así, pegadas. De esta manera. R1 y R2. La corriente por R1 y la corriente por R2. Simplemente entre las dos patitas vamos a colocar nuestro amperímetro como si fuese una carga. Esta está conectada aquí y esta aquí, y obtenemos la misma medida de corriente, 0.91. Esta es la explicación de cómo se mide tensión y corriente. Para medir resistencias simplemente no debe haber corriente recorriendo el circuito. Espero que haya sido de ayuda para ustedes. En la descripción encuentran los archivos para descargar para que puedan estudiar y entender mejor el tema. Les pido que practiquen todo lo que puedan en sus casas con su protoboard. Si compraron alguno de los kits de Pequeño Tesla, muchas gracias por vernos. Esto es Pequeño Tesla.